Después de 20 años como neurocirujana, pensé que había visto todo lo que la medicina podía ofrecer. Mi nombre es Patricia Morales y siempre creí que la ciencia tenía todas las respuestas. Pero lo que presencié en el Hospital Nacional de Colombia el 15 de marzo del 2024 cambió para siempre mi visión sobre los límites de la medicina moderna. Un tumor cerebral del tamaño de una pelota de tenis, ubicado en el tronco encefálico, completamente inoperable según todos los protocolos médicos internacionales. Los estudios de resonancia magnética nuclear mostraban una masa que desafiaba cualquier posibilidad de cirugía. Le di a la paciente 48 horas de vida, quizás menos. Pero María Elena Vázquez, una mujer de 45 años, con una fe inquebrantable en San Judas Tadeo, tenía otros planes. Lo que ocurrió en esas siguientes 72 horas no solo desafió todo mi conocimiento médico, sino que me obligó a cuestionar las fronteras entre la ciencia y lo divino. Si quieres conocer historias reales de sanación que desafían la lógica médica, suscríbete a nuestro canal donde compartimos testimonios auténticos todos los días. Activa la campanita para no perderte ninguna de estas experiencias que transforman vidas. Permíteme contarte cómo San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, me enseñó que existen misterios que la medicina aún no puede explicar. Era un martes lluvioso cuando María Elena Vázquez llegó a mi consulta en el 10º piso del Hospital Nacional de Colombia, en Bogotá. Tenía 45 años, era madre soltera de 3 hijos y trabajaba como secretaria en una empresa de contabilidad. Durante las últimas 3 semanas había experimentado dolores de cabeza severos, pérdida del equilibrio y episodios de vómito que la habían llevado a consultar primero con su médico general. Cuando revisé los estudios preliminares que traía, mi corazón se detuvo por un momento. La tomografía axial computarizada mostraba una sombra inquietante en la región del tronco encefálico. Inmediatamente ordené una resonancia magnética nuclear con contraste de gadolinio, una angiografía cerebral y una serie de estudios de laboratorio que incluían marcadores tumorales. «Doctora Morales», me dijo María Elena con una sonrisa que contrastaba con la gravedad de su situación, «tengo mucha fe en que todo va a salir bien. Mi San Judas Tadeo nunca me ha abandonado». Yo apenas la escuché. En mis 20 años de carrera había desarrollado una coraza emocional que me protegía de involucrarme sentimentalmente con los pacientes. Para mí, la medicina era pura ciencia, diagnóstico, tratamiento, pronóstico. Las emociones y la fe no tenían cabida en mi práctica médica. Los resultados llegaron 48 horas después. La resonancia magnética nuclear confirmó mis peores temores. Un glioblastoma multiforme de grado 4, el tipo más agresivo de tumor cerebral, ubicado precisamente en el tronco encefálico, específicamente en la protuberancia anular. El tumor medía 6.8 centímetros en su diámetro mayor y se extendía hacia el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. La masa tumoral había infiltrado estructuras neurológicas vitales, el núcleo del nervio facial, el núcleo del nervio trigémino y estaba comprimiendo peligrosamente la formación reticular, responsable de mantener el estado de conciencia. Cualquier intento de resección quirúrgica resultaría en muerte inmediata o en un estado vegetativo permanente. Cuando llamé a María Elena para darle los resultados, mi voz sonaba mecánica, profesional, distante. «Señora Vázquez, necesito que venga al hospital con un familiar. Tenemos que hablar sobre sus estudios». «¿Es grave, doctora? Prefiero explicarle personalmente cuando esté aquí». Esa noche, mientras revisaba la literatura médica internacional sobre glioblastomas del tronco encefálico, los números eran despiadados. Supervivencia media de 3 a 6 meses, con menos del 5% de pacientes viviendo más de 2 años. Y eso era con tratamiento agresivo de quimioterapia y radioterapia. En el caso de María Elena, por la ubicación del tumor, ni siquiera esas opciones eran viables. Al día siguiente, María Elena llegó acompañada de sus 3 hijos, Andrea de 22 años, estudiante de enfermería, Carlos de 19, trabajador en una fábrica textil, y la pequeña Sofía de 14 años, quien no soltaba la mano de su madre. También vino su hermana mayor, Rosa, quien trabajaba como costurera en el mercado de San Victorino. Mi oficina,
decorada con diplomas médicos y reconocimientos académicos, se llenó de un silencio pesado cuando comencé a explicar el diagnóstico. Usé términos médicos precisos: neoplasia maligna, infiltración tisular, compromiso de estructuras vitales. Pero sus rostros me decían que necesitaba un lenguaje más simple. Señora Vázquez, dije finalmente, usted tiene un tumor muy agresivo en una parte del cerebro donde no podemos operarlo. Es una zona que controla funciones vitales como la respiración y el ritmo cardíaco. Andrea, la hija mayor, quien entendía mejor el lenguaje médico por sus estudios, preguntó directamente: Doctora, ¿cuánto tiempo le queda a mi mamá? Con los tratamientos paliativos disponibles, estamos hablando de semanas, quizás un mes o 2. El silencio que siguió fue devastador. Rosa comenzó a llorar en silencio. Carlos apretó los puños y la pequeña Sofía se aferró aún más a su madre. Pero María Elena mantuvo esa sonrisa serena que me había desconcertado desde el primer día. Doctora, dijo con una calma que me resultó casi ofensiva, yo entiendo lo que me está diciendo, pero también quiero que usted entienda algo. Mi San Judas Tadeo es el santo de las causas imposibles, y si hay alguien que puede ayudarme en esta situación, es él. Internamente, sentí una mezcla de frustración y lástima. Había visto esto tantas veces, pacientes que se aferraban a creencias religiosas cuando la medicina llegaba a sus límites. Era un mecanismo de defensa psicológica comprensible, pero que no cambiaba la realidad biológica del cáncer. Señora Vázquez, le respondí con la paciencia que había aprendido a cultivar. Respeto profundamente sus creencias, pero es importante que enfrentemos esta situación con realismo. Vamos a hacer todo lo posible para mantenerla cómoda y sin dolor. Ella asintió, pero antes de levantarse, sacó de su bolso una pequeña imagen de San Judas Tadeo, de esas que venden en las tiendas religiosas cerca de las iglesias. La besó suavemente y me dijo: Doctora, yo voy a orar por usted también, para que San Judas Tadeo le abra los ojos. Esa noche, por primera vez en años, no pude dormir pensando en un paciente. Algo en la serenidad de María Elena me había inquietado profundamente. Los siguientes días fueron un descenso implacable hacia lo inevitable. María Elena comenzó a experimentar los síntomas típicos del glioblastoma del tronco encefálico. Diplopía severa, es decir, visión doble que le impedía enfocar correctamente. Ataxia cerebelosa que le causaba pérdida total del equilibrio. Y disfagia progresiva, dificultad para tragar que nos obligó a considerar la colocación de una sonda nasogástrica para alimentación. El miércoles de esa semana, durante mis rondas matutinas, encontré a María Elena en la habitación 312 del ala de neurología. Estaba acompañada por sus 3 hijos y un grupo de personas que no reconocí: vecinos, compañeros de trabajo y miembros de su parroquia, la iglesia de San Judas Tadeo, en el barrio San Cristóbal Sur. Buenos días, doctora Morales, me saludó María Elena con una voz ya notablemente más débil. Quiero presentarle al padre Miguel Ángel Rodríguez, el párroco de mi iglesia. El padre Miguel era un hombre de unos 60 años, con canas prematuras y una presencia serena que llenaba la habitación. Vestía una sotana negra tradicional y llevaba un rosario de madera entre las manos. Doctora, me dijo el sacerdote con respeto, María Elena nos ha contado sobre su diagnóstico. Venimos a acompañarla en oración, pero también queremos que sepa que respetamos completamente el trabajo médico que usted está realizando. Asentí cortésmente, pero internamente me sentía incómoda. En mi experiencia, la presencia de figuras religiosas en el hospital solía complicar las cosas. Los familiares se aferraban a esperanzas irreales, rechazaban tratamientos paliativos, o peor aún, abandonaban completamente la medicina tradicional. Durante el examen neurológico de ese día, documenté un deterioro significativo. Los reflejos pupilares estaban comenzando a alterarse, signo de aumento en la presión intracraneal. El reflejo nauseoso estaba prácticamente ausente y María Elena había desarrollado una hemiparesia izquierda leve, debilidad en el lado izquierdo del cuerpo. Señora Vázquez, le expliqué mientras revisaba sus signos vitales.
Vamos a necesitar aumentar la dosis de dexametasona para controlar la inflamación cerebral. También voy a prescribir morfina para el dolor de cabeza. Doctora, me interrumpió suavemente. Antes de que tome cualquier decisión médica, quiero preguntarle algo. ¿Usted cree en los milagros? La pregunta me tomó completamente desprevenida. En 24 años de estudios médicos, residencia, especialización y práctica profesional, nadie me había hecho esa pregunta tan directamente. Señora Vázquez, respondí con la diplomática respuesta que había perfeccionado a lo largo de los años. Yo creo en la medicina basada en evidencia científica. Creo en los tratamientos que han demostrado eficacia en estudios clínicos controlados. Pero eso no responde mi pregunta, insistió con una sonrisa débil pero persistente. Le pregunto si cree en los milagros. Honestamente, no. Creo que lo que algunas personas interpretan como milagros son simplemente fenómenos médicos que aún no comprendemos completamente. María Elena asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Doctora, yo voy a pedirle un favor. Quiero que sea testigo de lo que va a pasar. ¿Testigo de qué? De mi sanación. Esa tarde, mientras completaba las historias clínicas en mi oficina, recibí una llamada de la enfermera jefe del 7º piso, Carmen López, una mujer con 30 años de experiencia en oncología. Doctora Morales, me dijo con un tono de preocupación, necesito hablar con usted sobre la paciente de la habitación 312. Se ha presentado una situación inusual. ¿Qué tipo de situación? Han llegado más de 50 personas para orar por María Elena Vázquez. Están en los pasillos, en la capilla del hospital y algunos incluso en el parqueadero. Dicen que van a hacer una novena de San Judas Tadeo que durará 9 días. Suspiré profundamente. Carmen, explícales que entiendo su buena intención, pero necesitamos mantener el orden hospitalario. Los pacientes necesitan descanso. Doctora, he intentado hablar con ellos, pero son muy respetuosos. No hacen ruido, no molestan a otros pacientes. Simplemente oran y cantan canciones religiosas muy bajito. Decidí ir personalmente a evaluar la situación. Cuando llegué al 7º piso, me encontré con una escena que jamás había presenciado en mis 2 décadas de carrera médica. Los pasillos estaban llenos de personas de todas las edades, ancianos con rosarios, madres con niños pequeños, jóvenes estudiantes, trabajadores que habían venido directamente de sus empleos. Todos tenían algo en común: imágenes de San Judas Tadeo. Algunos llevaban estampitas, otros tenían medallones y varios portaban estatuillas pequeñas del santo. El ambiente era de profunda devoción, pero también de esperanza inquebrantable. Me acerqué a la habitación 312 y encontré a María Elena rodeada de su familia inmediata. Sobre la mesa de noche había colocado una imagen de San Judas Tadeo de aproximadamente 20 centímetros de altura, rodeada de velas encendidas y flores frescas. Doctora, me dijo cuando me vio entrar, quiero que conozca a algunas personas muy especiales. Durante los siguientes minutos, María Elena me presentó a personas que habían venido de diferentes barrios de Bogotá. Doña Mercedes, una señora de 78 años que aseguraba haber sido curada de artritis reumatoide por San Judas Tadeo. Jairo, un hombre de 45 años que decía haberse recuperado de un accidente cerebrovascular gracias al santo. Y Esperanza, una joven de 28 años que afirmaba haber superado un cáncer de mama por intercesión de San Judas. Doctora, me dijo doña Mercedes con una convicción que me resultó perturbadora. Nosotros hemos visto el poder de San Judas Tadeo. Él es el santo de las causas imposibles y María Elena va a ser sanada. Esa noche, mientras revisaba los expedientes médicos de los casos que me habían mencionado, descubrí algo inquietante. Algunos de esos pacientes efectivamente habían tenido diagnósticos graves documentados en otros hospitales y según los registros médicos disponibles, habían experimentado mejorías que sus doctores habían calificado como inexplicables o remisiones espontáneas. Por primera vez en mi carrera, comencé a sentir una inquietud que no podía explicar científicamente. Algo estaba pasando, algo que desafiaba mis paradigmas médicos establecidos. El jueves por la noche, antes de irme a casa, hice una última visita a María Elena.
La encontré despierta, leyendo una novena de San Judas Tadeo que alguien le había regalado. «Doctora», me dijo con una lucidez que contrastaba con su deterioro físico, «mañana van a comenzar a pasar cosas que usted no va a poder explicar. Pero quiero que las observe con atención, porque San Judas Tadeo también tiene un mensaje para usted». Salí del hospital esa noche con una sensación extraña en el pecho, como si estuviera a punto de presenciar algo que cambiaría para siempre mi comprensión de la realidad. El viernes 22 de marzo amaneció con una atmósfera diferente en el Hospital Nacional. Desde las 5 de la mañana había personas reunidas en la capilla del hospital, en los jardines y en los pasillos cercanos a la habitación 312. La novena de San Judas Tadeo había comenzado oficialmente y la cantidad de devotos había aumentado a más de 200 personas. Durante mis rondas matutinas, me dirigí directamente a evaluar a María Elena. Según el protocolo médico establecido para glioblastomas del tronco encefálico en estadio avanzado, esperaba encontrar un deterioro significativo, pérdida de conciencia, alteraciones respiratorias o incluso signos de herniación cerebral. Cuando entré a la habitación 312, María Elena estaba despierta, sentada en la cama, conversando animadamente con sus hijos. Su coloración facial había mejorado notablemente comparado con el día anterior, y sus ojos tenían un brillo que no había visto desde el diagnóstico inicial. «Buenos días, doctora Morales», me saludó con una voz más clara y fuerte de lo que había tenido en una semana. «Mire, anoche tuve un sueño muy especial». «Oh, ¿un sueño?», pregunté mientras comenzaba el examen neurológico rutinario. «Soñé que San Judas Tadeo venía a visitarme. Estaba vestido con una túnica verde y dorada y me puso las manos sobre la cabeza. Me dijo que no tuviera miedo, que él se encargaría de todo». Mientras María Elena relataba su sueño, yo estaba concentrada en los hallazgos del examen físico. Algo no estaba bien, o mejor dicho, algo estaba mejor de lo que debería estar. Los reflejos pupilares, que habían estado alterados el día anterior, ahora respondían normalmente. La hemiparesia izquierda había disminuido considerablemente, y cuando le pedí que siguiera mi dedo con la mirada, la diplopía había mejorado significativamente. «Señora Vázquez», le dije con cierta confusión, «vamos a hacer algunos exámenes adicionales para evaluar su condición neurológica». Ordené inmediatamente un panel completo de estudios: química sanguínea, electrolitos, gases arteriales y una tomografía axial computarizada de control. En casos de glioblastoma avanzado, ocasionalmente se presentan fluctuaciones en los síntomas debido a cambios en la presión intracraneal, pero la mejoría que estaba observando era demasiado marcada para ser explicada por esas variaciones normales. Mientras esperaba los resultados, decidí investigar más sobre el fenómeno que estaba presenciando. Fui a la biblioteca médica del hospital y busqué información sobre remisiones espontáneas en glioblastomas. Los datos eran desalentadores. Menos del 0.1% de los casos reportados en literatura médica mundial mostraban mejorías temporales significativas, y ninguna remisión completa había sido documentada científicamente. A las 2 de la tarde llegaron los resultados de laboratorio. Los marcadores tumorales, que habían estado elevadísimos la semana anterior, habían disminuido en un 40%. Los niveles de proteína en líquido cefalorraquídeo, que son indicadores de inflamación cerebral, habían bajado de 180 miligramos por decilitro a 95 miligramos por decilitro. La tomografía computarizada mostró algo que me dejó sin palabras. El edema cerebral peritumoral había disminuido notablemente. El tumor seguía ahí, pero la inflamación que lo rodeaba y que causaba la mayoría de los síntomas neurológicos había cedido considerablemente. Inmediatamente consulté con el doctor Alejandro Mendoza, jefe del Departamento de Oncología, un hombre de 58 años con más de 30 años de experiencia en cáncer cerebral. Alejandro era conocido por su escepticismo absoluto hacia cualquier cosa que no fuera medicina convencional. «Patricia», me dijo después de revisar los estudios, «esto es inusual, pero no imposible. Algunas veces los corticosteroides pueden tener efectos más dramáticos de lo esperado en la reducción del edema cerebral». «Pero Alejandro», le respondí,
La dosis de dexametasona que estamos usando es la estándar. No hay razón farmacológica para esta mejoría tan rápida. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. Solo estoy documentando lo que observo. Esa tarde, cuando regresé a la habitación 312, encontré una escena que jamás olvidaré. María Elena estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el patio del hospital donde se había congregado un grupo aún mayor de devotos. Había logrado levantarse de la cama por primera vez en más de una semana y caminaba con paso firme, sin la ataxia cerebelosa que había mostrado durante los días anteriores. «Doctora», me dijo cuando me vio entrar, «mire qué hermoso se ve el grupo de personas que están orando. Cada uno de ellos tiene fe en que San Judas Tadeo va a hacer un milagro». «Señora Vázquez», le dije tratando de mantener mi objetividad médica, «es cierto que ha tenido una mejoría notable, pero es importante que no interpretemos esto como una curación. Los tumores cerebrales pueden tener fluctuaciones en sus síntomas». «Doctora, yo entiendo su preocupación profesional», me respondió con una sonrisa serena. «Pero también quiero que entienda que lo que está pasando aquí no es casualidad. San Judas Tadeo está intercediendo por mí». Esa noche, mientras terminaba mis reportes médicos, recibí una llamada de la enfermera Carmen López. Su voz sonaba alterada, casi asustada. «Doctora Morales, necesito que venga inmediatamente al 7º piso. Algo extraño está pasando con María Elena Vázquez». «¿Qué tipo de extraño?» Ella está caminando por los pasillos. Está visitando a otros pacientes, conversando con ellos, y varios han reportado que se sienten mejor después de hablar con ella. Cuando llegué al hospital, eran las 9 de la noche. Encontré a María Elena en la habitación 318 junto a la cama de un paciente de 67 años que había sido hospitalizado por un infarto agudo de miocardio. María Elena tenía en sus manos su pequeña imagen de San Judas Tadeo y estaba orando en voz baja. «Señora Vázquez», le dije con firmeza, «necesita regresar a su habitación. Usted aún está en tratamiento médico». «Doctora», me respondió sin alterarse, «don Roberto me pidió que orara por él. Su familia no puede estar aquí esta noche y él tiene miedo». Don Roberto, el paciente cardíaco, me miró con ojos llenos de gratitud. «Doctora, esta señora me ha dado mucha paz. Yo estaba muy angustiado y ella me ha ayudado a sentirme mejor». Durante los siguientes 30 minutos, acompañé a María Elena mientras visitaba a otros pacientes en el piso de neurología. En cada habitación, la escena se repetía. Pacientes que habían estado ansiosos, deprimidos o con dolor reportaban sentirse mejor después de que María Elena orara con ellos. «Señora Vázquez», le dije finalmente cuando regresamos a su habitación, «lo que está haciendo es muy noble, pero médicamente necesito que descanse. Su cuerpo está luchando contra una enfermedad muy seria». «Doctora», me respondió mientras se acomodaba en su cama, «mi cuerpo está sanando. San Judas Tadeo está trabajando en mí y también quiere trabajar en usted». «¿Qué quiere decir?» «Usted tiene un dolor muy grande en el corazón, un dolor que viene desde hace muchos años. San Judas Tadeo quiere sanar ese dolor también». Sus palabras me impactaron como un golpe directo al pecho. María Elena no podía saber nada sobre mi vida personal, sobre la pérdida de mi hermana menor por leucemia 10 años atrás, sobre la rabia que había desarrollado contra cualquier forma de fe después de ver morir a alguien tan joven e inocente. «Señora Vázquez», le dije con voz temblorosa, «creo que está confundiendo las cosas. Yo estoy perfectamente bien». «Doctora, cuando una persona ha estado tan cerca de la muerte como yo he estado, aprende a ver cosas que otros no pueden ver. Usted se convirtió en médica para salvar a alguien que no pudo salvar, pero esa persona no quiere que usted cargue con esa culpa». Salí de la habitación 312 esa noche con las manos temblando y el corazón acelerado. Por primera vez en una década, las barreras emocionales que había construido tan cuidadosamente comenzaban a resquebrajarse. Algo estaba cambiando en María Elena, algo que desafiaba todo mi entendimiento médico, pero también algo estaba cambiando en mí, y eso era lo que más me aterraba. El sábado 23 de marzo fue el día que cambió para siempre mi comprensión de la realidad.
Llegué al hospital a las 6 de la mañana, como era mi rutina, pero inmediatamente noté que algo extraordinario estaba ocurriendo. La cantidad de devotos congregados había aumentado a más de 500 personas y había equipos de televisión locales cubriendo lo que los medios ya comenzaban a llamar el milagro de San Judas Tadeo. Cuando entré a la habitación 312, María Elena estaba despierta, pero no sola. Junto a ella se encontraba el doctor Alejandro Mendoza, el jefe de oncología, con una expresión de total perplejidad en su rostro. En sus manos tenía los resultados de estudios que había ordenado durante la madrugada. «Patricia», me dijo Alejandro sin apartar la vista de los papeles, «necesito que revises estos resultados. Creo que hay un error en el laboratorio». Tomé los estudios y los leí cuidadosamente. Los marcadores tumorales habían disminuido en un 70% adicional durante las últimas 24 horas. Los niveles de alfa-fetoproteína, que habían estado en 2.400 nanogramos por mililitro, ahora marcaban 180 nanogramos por mililitro. El antígeno carcinoembrionario había bajado de 650 unidades por mililitro a 45 unidades por mililitro. «Alejandro», le dije con voz casi inaudible, «estos números son médicamente imposibles. Los marcadores tumorales no disminuyen a esta velocidad, ni siquiera con quimioterapia agresiva». «Exactamente», me respondió. «Por eso ordené que repitieran todos los exámenes 3 veces. Los resultados son consistentes». María Elena nos observaba con esa sonrisa serena que había mantenido durante toda la semana. «Doctores», nos dijo suavemente, «San Judas Tadeo está trabajando. Ayer por la noche, durante la oración de las 9, sentí como si algo se moviera dentro de mi cabeza. Fue como si alguien estuviera quitando algo pesado de mi cerebro». «Señora Vázquez», le dije tratando de mantener mi objetividad profesional, «vamos a programar una resonancia magnética nuclear de control para esta tarde. Necesitamos ver exactamente qué está pasando». Durante las horas siguientes, María Elena continuó mostrando mejorías que desafiaban toda lógica médica. Su coordinación motora había regresado completamente, la diplopía había desaparecido por completo y sus reflejos neurológicos estaban dentro de parámetros normales. Pero lo más impactante era su energía. Caminaba por los pasillos del hospital con una vitalidad que parecía imposible para alguien que había estado en fase terminal apenas una semana antes. A las 3 de la tarde, llevamos a María Elena al Departamento de Imágenes Diagnósticas para la resonancia magnética nuclear. El doctor Fernando Castillo, radiólogo con 25 años de experiencia, supervisó personalmente el procedimiento. «Doctora Morales», me dijo Fernando mientras María Elena estaba dentro del resonador, «he revisado los estudios previos de esta paciente. El tumor que tenía es técnicamente inoperable y universalmente fatal. Si vemos alguna mejoría significativa, estaremos presenciando algo que no tiene precedentes en la literatura médica mundial». Cuando terminó el estudio, esperamos 30 minutos para que las imágenes fueran procesadas digitalmente. Fernando me llamó a la sala de interpretación con una urgencia que nunca había escuchado en su voz. «Patricia», me dijo señalando el monitor de alta resolución, «esto es imposible, absolutamente imposible». En la pantalla, donde una semana antes había una masa tumoral de 6.8 centímetros, ahora aparecía una lesión de apenas 2.1 centímetros. El tumor había disminuido en más del 70% de su volumen original. Pero lo más extraordinario era que la infiltración hacia el mesencéfalo y el bulbo raquídeo había desaparecido completamente. «Fernando», le dije con la voz quebrada, «esto no puede ser el mismo paciente. He verificado la identificación 3 veces. Es la misma persona, Patricia, pero lo que estamos viendo aquí contradice todo lo que sabemos sobre la biología del cáncer». Inmediatamente convoqué a una junta médica extraordinaria. Durante los siguientes 2 días, un equipo de especialistas revisó el caso: oncólogos, neurólogos, radiólogos, patólogos y hasta consultores internacionales vía videoconferencia. Todos llegaron a la misma conclusión: lo que estaba ocurriendo con María Elena Vázquez era médicamente inexplicable. El doctor Robert Mitchell,
oncólogo del MD Anderson Cancer Center de Houston, quien participó en la consulta internacional, declaró: en 40 años de práctica oncológica, nunca he visto una regresión tumoral tan rápida y dramática. Si no fuera por la documentación meticulosa que han realizado, pensaría que se trata de un error diagnóstico. Mientras los médicos debatían sobre posibles explicaciones científicas, María Elena continuaba su rutina diaria de visitar a otros pacientes, orando con ellos y compartiendo su fe en San Judas Tadeo. Lo que comenzó a ocurrir en el hospital durante esos días desafió aún más mi comprensión de la realidad. La señora Carmen Rodríguez, una paciente de 72 años hospitalizada por diabetes mellitus descompensada, reportó una estabilización dramática de sus niveles de glucosa después de que María Elena orara con ella. Sus niveles bajaron de 450 miligramos por decilitro a 120 miligramos por decilitro en menos de 6 horas. El joven Andrés Pérez, de 28 años, quien había estado en coma después de un accidente motociclístico, comenzó a mostrar signos de recuperación neurológica después de que María Elena y su grupo de devotos oraran junto a su cama durante toda una noche. Doctora Morales, me dijo la enfermera Carmen López el martes por la mañana, no sé cómo explicar lo que está pasando en este hospital. Tenemos pacientes que están mejorando de maneras que no entiendo. Esa tarde, decidí confrontar directamente a María Elena sobre lo que estaba ocurriendo. La encontré en la capilla del hospital, arrodillada frente a una imagen de San Judas Tadeo que alguien había colocado en el altar principal. Señora Vázquez, le dije sentándome en la banca junto a ella, necesito que me ayude a entender qué está pasando. Doctora, me respondió sin abrir los ojos, usted es una mujer muy inteligente. Usted sabe exactamente qué está pasando. La pregunta es si está dispuesta a aceptarlo. Médicamente, lo que le está ocurriendo a usted es imposible. Para la medicina, sí. Para San Judas Tadeo, no. Pero yo necesito explicaciones científicas. Necesito entender los mecanismos biológicos. María Elena abrió los ojos y me miró con una profundidad que me estremeció. Doctora, hace 10 años usted perdió a su hermana menor, Isabela. Ella tenía leucemia linfoblástica aguda. Usted oró todos los días durante 6 meses para que se curara. Cuando ella murió, usted decidió que Dios no existía. Me quedé paralizada. María Elena no podía saber esos detalles de mi vida personal. Nunca se los había contado a nadie en el hospital. ¿Cómo sabe usted eso? Porque San Judas Tadeo me lo mostró. Él quiere que usted sepa que Isabela está bien, que ella está en paz, y que su muerte no fue un castigo ni una falla de la fe. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin control. Durante 10 años había cargado con la culpa de no haber podido salvar a mi hermana menor, de haber elegido la medicina como una forma de enmendar mi fracaso, de haber construido una coraza de escepticismo para protegerme del dolor. Doctora, continuó María Elena tomando mis manos, usted se convirtió en una excelente médica porque quiere salvar a otros, pero ahora San Judas Tadeo quiere usarla para algo más grande. Él quiere que usted sea testigo de que los milagros sí existen. Esa noche, por primera vez en una década, me arrodillé junto a mi cama y oré. No sabía si creía en San Judas Tadeo, no sabía si creía en los milagros, pero algo estaba cambiando en lo más profundo de mi ser. El miércoles 27 de marzo, 5 días después de iniciada la novena, programé la resonancia magnética nuclear definitiva. Durante la madrugada apenas había dormido, alternando entre la emoción científica y un temor inexplicable de lo que podríamos encontrar. A las 7 de la mañana, María Elena llegó al departamento de radiología acompañada por sus 3 hijos y el padre Miguel Ángel. Su aspecto era el de una mujer completamente sana. Caminaba con energía, sus ojos brillaban con vitalidad y irradiaba una paz que transformaba el ambiente a su alrededor. Doctora Morales, me dijo mientras se preparaba para entrar al resonador. Anoche San Judas Tadeo vino a visitarme nuevamente. Me dijo que el trabajo estaba terminado. El estudio duró 45 minutos. Cuando las imágenes aparecieron en el monitor, el doctor Fernando Castillo y yo nos quedamos en silencio absoluto durante varios minutos. Donde antes había estado el tumor de 6.8 centímetros,
ahora no había absolutamente nada. El tronco encefálico se veía completamente normal, sin rastros de tejido tumoral, sin cicatrices, sin evidencia de que alguna vez hubiera existido una neoplasia maligna. «Fernando», le dije con voz temblorosa, ¿esto es técnicamente posible? Patricia, en 30 años de radiología nunca he visto una regresión tumoral completa tan rápida. El glioblastoma no desaparece espontáneamente, es biológicamente imposible. Corrimos todos los estudios confirmatorios, marcadores tumorales, líquido cefalorraquídeo, tomografía por emisión de positrones. Todos los resultados eran normales. María Elena Vázquez estaba médicamente curada de un cáncer cerebral terminal. Esa tarde convoqué a María Elena y su familia para comunicar los resultados. Cuando les expliqué que el tumor había desaparecido completamente, sus hijos lloraron de alegría, pero María Elena simplemente sonrió con serenidad. «Gracias, doctora», me dijo, pero yo ya sabía que estaba curada. San Judas Tadeo cumplió su promesa. «Señora Vázquez», le respondí con lágrimas en los ojos, «lo que ha ocurrido aquí desafía todo mi conocimiento médico. No puedo explicarlo científicamente». «Doctora, usted no necesita explicarlo, solo necesita aceptarlo. Los milagros no requieren explicación, requieren fe». Durante los días siguientes, el caso de María Elena fue documentado meticulosamente. El hospital formó un comité de investigación médica que incluyó especialistas internacionales. Todos llegaron a la misma conclusión: remisión completa inexplicable. María Elena fue dada de alta el viernes 29 de marzo. Antes de irse, vino a mi oficina para despedirse. «Doctora», me dijo entregándome una pequeña imagen de San Judas Tadeo, «esto es para usted, para que recuerde que la medicina y la fe pueden trabajar juntas». «Señora Vázquez, ¿qué voy a hacer ahora con toda esta experiencia?» «Doctora, usted va a seguir siendo una excelente médica, pero ahora también va a ser testigo de que Dios trabaja a través de las manos de los doctores y de los milagros de los santos». 3 meses después de la curación de María Elena, mi vida había cambiado radicalmente. Seguía siendo la misma neurocirujana especializada, pero ahora llevaba en mi bata médica la pequeña imagen de San Judas Tadeo que ella me había regalado. El caso había sido publicado en la Revista Internacional de Oncología Neurológica como remisión espontánea completa de glioblastoma multiforme. Caso clínico inexplicable. Médicos de todo el mundo me contactaban pidiendo detalles, pero yo solo podía responder: los hechos están documentados. Las explicaciones están más allá de la ciencia actual. Un día de junio, recibí una llamada inesperada. Era María Elena. «Doctora Morales, necesito pedirle un favor muy especial. Mi sobrina de 8 años, Valentina, tiene leucemia linfoblástica aguda. Los médicos de Medellín dicen que su caso es muy complicado. ¿Podría evaluarla?» Mi corazón se detuvo. Era exactamente la misma enfermedad que había llevado a mi hermana Isabela. «Señora Vázquez, por supuesto que voy a ayudarla». Cuando conocí a Valentina, vi en sus ojos la misma luz que había tenido Isabela. Era una niña dulce, inteligente, con una sonrisa que iluminaba toda la habitación a pesar de su enfermedad. «Doctora», me dijo Valentina con la sabiduría que solo tienen los niños enfermos, «mi tía María me contó que usted conoce a San Judas Tadeo. ¿Es cierto que él hace milagros?» Por primera vez en mi carrera médica, respondí desde el corazón y no desde el protocolo. «Sí, Valentina, San Judas Tadeo hace milagros. Yo he sido testigo». Durante las siguientes semanas, trabajé intensamente en el caso de Valentina, combinando los mejores tratamientos médicos disponibles con una fe renovada. Junto con María Elena, organizamos una novena de San Judas Tadeo en la capilla del hospital. «Doctora», me dijo María Elena durante una de nuestras oraciones, «San Judas Tadeo me mostró algo sobre usted. Él dice que Isabela no se fue para siempre. Ella se convirtió en su ángel guardián para que usted pudiera ayudar a otros niños como ella». Esas palabras sanaron una herida que había cargado durante 10 años. Finalmente entendí que la muerte de Isabela no había sido una falla de mi fe, sino el inicio de un propósito más grande. Valentina respondió extraordinariamente bien al tratamiento.
En 6 meses logró una remisión completa. Los oncólogos pediatras dijeron que había sido una respuesta excepcional, pero explicable médicamente. Yo sabía que había sido otra intercesión de San Judas Tadeo. Hoy, un año después del milagro de María Elena, sigo ejerciendo la medicina con la misma dedicación científica, pero con una perspectiva completamente transformada. He aprendido que la fe y la ciencia no son enemigos, sino aliados en la lucha por sanar a los enfermos. María Elena continúa completamente sana. Sus controles médicos muestran que no hay rastro alguno del tumor que casi la mata. Ella dedica su tiempo a visitar hospitales, orando con pacientes y compartiendo su testimonio del poder de San Judas Tadeo. Doctora, me dijo en nuestra última conversación, usted ya no es la misma persona escéptica que conocí hace un año. Ahora usted es un instrumento de sanación que combina la ciencia con la fe. Tenía razón. Nunca volví a ser la misma después de presenciar cómo San Judas Tadeo curó un tumor cerebral inoperable y sanó mi corazón roto. Hoy, mientras escribo este testimonio, tengo frente a mí 2 objetos que representan mi transformación: mi diploma de neurocirujana y la pequeña imagen de San Judas Tadeo que María Elena me regaló. Ambos son símbolos de sanación. Ambos son herramientas de esperanza. Durante mis 20 años de carrera médica, antes de conocer a María Elena, salvé cientos de vidas utilizando mi conocimiento científico. Pero fue necesario presenciar un milagro para entender que existen fuerzas sanadoras que van más allá de lo que podemos medir en un laboratorio. María Elena me enseñó que San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, no trabaja en contra de la medicina, sino a través de ella. Cada cirugía exitosa, cada diagnóstico acertado, cada vida salvada puede ser tanto resultado de la ciencia como manifestación de la gracia divina. El tumor que desapareció de la cabeza de María Elena cambió para siempre mi comprensión de lo posible. Los estudios médicos documentan los hechos, pero no pueden explicar el misterio. Y quizás esa sea la lección más importante. No todo en la vida necesita explicación científica para ser real y poderoso. Hoy continúo ejerciendo la neurocirugía con la misma dedicación profesional, pero con una perspectiva completamente renovada. Cuando me enfrento a casos médicamente imposibles, ya no solo confío en mis conocimientos técnicos. También elevo una oración a San Judas Tadeo, pidiendo que guíe mis manos y abra caminos donde la ciencia ve callejones sin salida. María Elena sigue completamente sana, dedicando su vida a compartir el poder transformador de la fe. Valentina creció sin rastros de leucemia, convirtiéndose en una adolescente llena de vida que quiere estudiar medicina para ayudar a otros niños enfermos. Si estás escuchando esta historia, es porque algo en tu corazón te dice que los milagros son posibles. Si te encuentras enfrentando una situación médica que parece imposible, si has perdido la esperanza, o si simplemente necesitas un recordatorio de que existe algo más grande que nuestras limitaciones humanas, quiero que sepas esto. San Judas Tadeo sigue haciendo milagros. No abandones tu tratamiento médico. No dejes de buscar la mejor atención profesional disponible. Pero añade a tu arsenal de sanación la fe inquebrantable en que las causas imposibles tienen un santo que las defiende. Suscríbete a nuestro canal para escuchar más testimonios reales de personas que han experimentado milagros médicos. Cada día compartimos historias que demuestran que la esperanza nunca debe perderse, que la fe puede mover montañas y que San Judas Tadeo continúa intercediendo por quienes confían en él. Déjanos en los comentarios, ¿crees en los milagros médicos? ¿Has sido testigo de alguna sanación inexplicable? ¿Has experimentado la intercesión de San Judas Tadeo en tu vida o en la de algún ser querido? Comparte tu testimonio, porque tu historia puede ser la chispa de esperanza que alguien necesita escuchar hoy. Y si conoces a alguien que está pasando por una situación médica difícil, comparte esta historia. A veces, lo único que necesitamos para recuperar la esperanza es escuchar que los milagros sí suceden, que San Judas Tadeo sigue trabajando y que ninguna causa es verdaderamente imposible cuando se coloca en las manos correctas. Recuerda, la medicina cura el cuerpo, pero la fe sana el alma.
y cuando ambas trabajan juntas, los milagros se vuelven realidad.